¿Qué tal están? Filosofía de la IA, el mundo que viene. ¿Estamos a las puertas de la mayor transformación de la historia humana? Durante los próximos 5 años, la inteligencia artificial podría modificar profundamente nuestra manera de trabajar, aprender, comunicarnos, producir, consumir información e incluso tomar decisiones. Pero quizá la cuestión más importante no sea cuánto podrán hacer las máquinas, sino qué ocurrirá con nosotros cuando una parte creciente de nuestras capacidades intelectuales pueda ser ampliada o automatizada por ellas. La inteligencia artificial no es simplemente una nueva herramienta, puede convertirse en una transformación de nuestra relación con el conocimiento, el trabajo y la propia condición humana. Esto es evidente. La humanidad ya ha vivido grandes revoluciones tecnológicas. La agricultura transformó las sociedades primitivas, la máquina de vapor modificó la producción y el transporte, la electricidad cambió la industria y la vida cotidiana, el ordenador multiplicó nuestra capacidad de cálculo y almacenamiento, e Internet revolucionó la comunicación y el acceso a la información. Sin embargo, la inteligencia artificial presenta una característica singular. No se limita a ampliar nuestra fuerza física ni nuestra capacidad de almacenar datos, sino que entra directamente en el terreno de determinadas actividades intelectuales. Puede redactar, traducir, resumir, analizar, programar, generar imágenes, estudiar documentos, reconocer patrones y colaborar en la resolución de problemas. Esto no significa que posea una inteligencia idéntica a la humana, ni que comprenda el mundo exactamente como nosotros. Los sistemas actuales cometen errores, pueden inventar información y presentan limitaciones importantes. Pero precisamente por eso debemos evitar tanto el entusiasmo ingenuo como el escepticismo absoluto. Lo verdaderamente significativo es que estamos creando sistemas capaces de realizar cada vez más tareas que hasta hace muy poco considerábamos exclusivamente humanas. Y esto es ya muy importante en sí mismo. Uno de los cambios fundamentales será el paso de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta puntual a trabajar conjuntamente con sistemas capaces de realizar secuencias completas de tareas. Durante décadas utilizamos el ordenador siguiendo instrucciones muy concretas. Escribíamos un documento, hacíamos un cálculo, realizábamos una búsqueda. Con la IA generativa podemos expresar en lenguaje natural un objetivo y obtener una respuesta elaborada. Y la siguiente evolución consiste en los llamados agentes de inteligencia artificial, capaces de recibir un objetivo, dividirlo en diferentes operaciones, utilizar herramientas, analizar resultados y continuar trabajando con una autonomía creciente. Esto puede transformar radicalmente la organización de las empresas. Una compañía podría disponer de sistemas artificiales encargados de analizar información, preparar informes, responder a clientes, gestionar determinadas operaciones administrativas, elaborar campañas o ayudar a programar. El trabajador humano no desaparecerá necesariamente, pero su función puede cambiar profundamente. Pasará cada vez más de ejecutar determinadas tareas a supervisar, orientar, corregir y tomar decisiones. Aquí aparece una de las cuestiones económicas fundamentales, la productividad. Si una persona necesita actualmente 8 horas para realizar una determinada tarea y gracias a la inteligencia artificial puede hacerla en 2 horas, existe un enorme potencial de aumento de productividad. Pero debemos ser rigurosos. Ahorrar tiempo no significa automáticamente que aumente en la misma proporción la productividad económica. Una empresa puede utilizar ese tiempo para producir más, reducir costes, aumentar beneficios, ofrecer nuevos servicios o disminuir el número de trabajadores necesarios. Por tanto, la tecnología no determina por sí misma sus consecuencias económicas. La IA puede proporcionar una capacidad extraordinaria para producir más con menos recursos, pero serán las decisiones empresariales, políticas y sociales las que determinen cómo se distribuyan esos beneficios. Por eso, la pregunta de si la inteligencia artificial destruirá millones de puestos de trabajo no puede responderse simplemente con un sí o un no. Lo más probable es que desaparezcan determinadas ocupaciones, que muchas otras se transformen y que aparezcan nuevas actividades profesionales. Pero hay una diferencia fundamental entre automatizar una profesión y automatizar determinadas tareas dentro de una profesión. Un periodista no solamente escribe, investiga, entrevista, selecciona información y decide qué merece ser contado. Un profesor no se limita a transmitir conocimientos, explica, motiva, evalúa y comprende las dificultades de sus alumnos.
Un médico no solamente analiza síntomas, también comunica, acompaña al paciente y toma decisiones. La inteligencia artificial puede automatizar partes de estas actividades sin sustituir necesariamente la totalidad de la profesión. Por eso es posible que el cambio más importante durante los próximos 5 años no sea la desaparición masiva de profesiones completas, sino la transformación de millones de tareas que actualmente realizan los trabajadores. Esto puede producir una situación paradójica en determinados sectores. La competencia fundamental no será entre una persona y una máquina, sino entre una persona que sabe utilizar eficazmente la IA y otra que no sabe hacerlo. Un trabajador capaz de utilizar sistemas de IA para investigar, analizar datos, programar, automatizar procesos y comprobar resultados puede ser considerablemente más productivo que otro que realice todas esas operaciones manualmente. La capacidad de trabajar con inteligencia artificial puede convertirse progresivamente en una competencia profesional básica, de la misma manera que hoy resulta difícil imaginar numerosos trabajos sin conocimientos informáticos, pero también aparece un peligro, la dependencia. Si una persona deja de comprender aquello que produce la máquina y acepta sistemáticamente sus respuestas, puede perder capacidades que antes dominaba. La tecnología puede ampliar nuestras facultades, eso es verdad, y simultáneamente debilitar aquellas que dejamos de ejercitar. Esta cuestión será especialmente importante en la educación. Durante siglos hemos organizado la enseñanza alrededor de la transmisión de conocimientos y de la capacidad del alumno para reproducirlos. Pero ¿qué ocurre cuando una inteligencia artificial puede proporcionar en segundos una explicación sobre casi cualquier tema, adaptada al nivel del estudiante y responder inmediatamente a sus preguntas? La función del profesor tendrá que evolucionar. Seguirá siendo necesario adquirir conocimientos porque no podemos razonar correctamente sobre aquello que desconocemos, pero adquirirá una importancia todavía mayor el pensamiento crítico, saber analizar, comparar, argumentar, verificar y detectar errores. El alumno tendrá que aprender no solamente a obtener respuestas, sino a preguntarse si esas respuestas son verdaderas, de dónde proceden y qué argumentos permiten justificarlas. Paradójicamente, cuanto más fácil sea obtener respuestas mediante IA, más importante será saber formular buenas preguntas. Y aquí la filosofía recupera una importancia extraordinaria. La medicina y la ciencia también pueden experimentar transformaciones enormes. La inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de información, estudiar imágenes médicas, detectar patrones, ayudar en determinados diagnósticos, analizar moléculas y acelerar procesos de investigación. En ciencia puede convertirse en una herramienta extraordinaria para formular hipótesis y descubrir relaciones que serían difíciles de encontrar mediante métodos tradicionales. Pero tampoco debemos caer en el error de confundir una predicción artificial con una verdad científica. La ciencia exige comprobación, experimentación y reproducibilidad. La inteligencia artificial puede acelerar la investigación, pero no elimina la necesidad del método científico. Este principio será válido para prácticamente todos los ámbitos del conocimiento. Una respuesta muy bien redactada no es necesariamente una respuesta verdadera. Precisamente por eso, uno de los grandes problemas del futuro será el problema de la verdad. La IA puede generar textos convincentes, imágenes de acontecimientos que nunca ocurrieron, voces prácticamente indistinguibles de las reales y vídeos capaces de representar situaciones completamente ficticias. Durante mucho tiempo, una fotografía fue considerada una prueba relativamente fuerte de que algo había sucedido. En el futuro, una imagen podrá ser técnicamente perfecta y, sin embargo, completamente falsa. Tendremos que acostumbrarnos a verificar la procedencia de la información, contrastar fuentes y buscar evidencias independientes. La alfabetización digital tendrá que convertirse también en una alfabetización epistemológica. No bastará con saber encontrar información, tendremos que saber distinguir entre información, apariencia de conocimiento y conocimiento verdadero. La inteligencia artificial también penetrará progresivamente en la vida cotidiana. Los asistentes artificiales podrán organizar agendas, preparar viajes, resumir documentos, traducir conversaciones, controlar dispositivos domésticos, gestionar determinadas compras y ayudarnos a tomar decisiones. La diferencia respecto a los asistentes tradicionales será su creciente capacidad para comprender nuestro contexto. Podremos plantear objetivos complejos en lugar de proporcionar instrucciones concretas.
Esta evolución puede proporcionar una comodidad extraordinaria, pero plantea una pregunta filosófica fundamental. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a delegar nuestras decisiones? Si una inteligencia artificial llega a conocer nuestros hábitos, preferencias y necesidades mejor de lo que nosotros mismos somos capaces de analizarlos, ¿podemos empezar a aceptar sus recomendaciones de manera casi automática? Nadie nos obligará a hacerlo, pero podríamos desarrollar una dependencia tecnológica que reduzca progresivamente nuestra autonomía como personas. Esto conduce directamente al problema de la libertad. Una sociedad puede perder libertad mediante la prohibición y la coerción, pero también puede perderla mediante la dependencia. Si dejamos que los sistemas artificiales decidan qué noticias debemos leer, qué productos comprar, qué contenidos consumir, qué viajes realizar o incluso qué decisiones personales parecen más convenientes, corremos el riesgo de convertir la comodidad en una forma de dependencia. La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta extraordinaria para ampliar nuestra autonomía, pero solamente si mantenemos la capacidad de decidir cuándo aceptar sus recomendaciones y cuándo rechazarlas. El problema no será que una máquina nos obligue necesariamente a actuar de una determinada manera, sino que nosotros terminemos considerando innecesario decidir por nosotros mismos. También existe una dimensión económica y política fundamental, la desigualdad. La IA puede democratizar capacidades que anteriormente estaban reservadas a grandes organizaciones. Una pequeña empresa o un trabajador autónomo pueden acceder a herramientas capaces de realizar tareas que antes requerían departamentos enteros. Pero también puede suceder que las empresas que poseen más capital, mejores infraestructuras, mayores cantidades de datos y mejores sistemas artificiales acumulen todavía más poder económico. Por tanto, la IA no producirá automáticamente una sociedad más igualitaria. Puede aumentar las oportunidades de muchas personas, pero también puede concentrar riqueza y poder. Una de las grandes cuestiones políticas del futuro será decidir cómo se distribuyen los beneficios de una productividad creciente por medio de la IA. Aquí aparece una paradoja particularmente interesante. Si las máquinas permiten producir una cantidad creciente de bienes y servicios con menos trabajo humano, podríamos llegar a una sociedad en la que necesitáramos trabajar menos horas. La tecnología podría liberarnos tiempo para dedicarlo a la cultura, las relaciones personales, la educación, la creatividad o el descanso, pero también puede suceder lo contrario, que utilicemos el aumento de productividad para exigir más producción y más rendimiento. La tecnología no determina si trabajaremos menos o más. Esa decisión dependerá de nuestras instituciones económicas y de nuestros valores sociales. Y esto nos conduce a una cuestión todavía más profunda. ¿Qué significa el trabajo para el ser humano? Trabajamos para obtener ingresos, pero el trabajo también proporciona identidad, reconocimiento, relaciones sociales, estructura temporal y sensación de utilidad. Si una parte importante del trabajo necesario pudiera ser realizado por máquinas, tendríamos que preguntarnos qué hacemos con el tiempo liberado. Una reducción de la jornada laboral podría ser una conquista extraordinaria, pero solamente si aprendemos a utilizar ese tiempo de una manera enriquecedora. La pregunta podría dejar de ser ¿cómo puedo trabajar menos? Para convertirse en ¿qué hago con mi vida cuando ya no necesito trabajar tanto? Esta podría ser una de las grandes preguntas filosóficas del futuro. Por otra parte, no debemos imaginar que en 5 años todas estas transformaciones habrán alcanzado su máximo desarrollo. Es muy probable que la IA modifique profundamente numerosas tareas, profesiones y actividades cotidianas, pero existe una diferencia entre la velocidad del progreso tecnológico y la velocidad del cambio social. Las empresas necesitan invertir, reorganizarse y formar a sus trabajadores. Las administraciones necesitan establecer regulaciones. Las personas necesitan aprender a utilizar las nuevas herramientas tecnológicas. Por eso, algunas predicciones extremadamente radicales pueden no cumplirse en los plazos anunciados. Es perfectamente posible que la tecnología avance extraordinariamente deprisa, mientras la transformación económica y social sea más gradual, más lenta. Quizá la verdadera revolución no consista solamente en crear máquinas cada vez más inteligentes, sino en transformar la organización de nuestra sociedad alrededor de ellas. Una empresa tradicional puede utilizar IA para redactar correos electrónicos. Una empresa verdaderamente transformada
por la inteligencia artificial puede diseñar sus procesos desde el principio pensando en la colaboración entre trabajadores humanos y agentes artificiales. La diferencia es enorme. No se tratará simplemente de añadir IA a estructuras antiguas, sino de construir nuevas formas de organización aprovechando sus posibilidades. Y cuanto mejores sean las máquinas, en determinadas actividades más valor pueden adquirir algunas capacidades específicamente humanas: la empatía, la responsabilidad, el juicio moral, la capacidad de comprender a otras personas, la creatividad orientada a objetivos, la formulación de problemas y la capacidad de decidir qué merece realmente la pena hacer pueden adquirir una importancia extraordinaria. Una inteligencia artificial puede ofrecer 20 soluciones a un problema, pero alguien tendrá que decidir cuál es la adecuada. Puede proporcionar una predicción médica, económica o social, pero alguien tendrá que decidir qué consecuencias tiene aplicarla. La cuestión fundamental no será únicamente qué puede hacer una máquina, sino quién asume la responsabilidad de utilizar lo que la máquina puede hacer. Por eso, la relación entre inteligencia humana e inteligencia artificial no tiene por qué ser necesariamente una relación de sustitución. Puede ser una relación de ampliación. Durante la Revolución Industrial, las máquinas multiplicaron nuestra fuerza física. Los ordenadores multiplicaron nuestra capacidad de cálculo y almacenamiento. La inteligencia artificial puede multiplicar determinadas capacidades cognitivas, pero precisamente por eso aparece una pregunta nueva. Si una máquina participa en la producción de una idea, ¿quién es realmente su autor? ¿La persona que formula la pregunta, el sistema que genera una respuesta o la persona que selecciona, corrige y desarrolla el resultado? Probablemente tendremos que acostumbrarnos a una concepción menos individualista de la producción intelectual, o tal vez no. Y llegamos así a la gran pregunta filosófica. No es simplemente qué podrá hacer la inteligencia artificial, sino qué queremos hacer nosotros con aquello que la inteligencia artificial puede hacer. La tecnología no contiene por sí misma un proyecto de sociedad. Puede utilizarse para mejorar la medicina, democratizar el conocimiento, personalizar la educación, aumentar la productividad y liberar tiempo humano, pero también puede utilizarse para vigilancia, manipulación, desinformación, concentración económica o sustitución indiscriminada de trabajadores. La misma tecnología puede servir para emancipar o para controlar. Por eso la filosofía vuelve a ser indispensable. Tendremos que preguntarnos qué entendemos por libertad, justicia, dignidad, responsabilidad, verdad, conocimiento y vida buena. ¿Cómo podría ser entonces el mundo alrededor de 2031? Probablemente no será un mundo en el que todos los seres humanos hayan sido sustituidos por robots. Es mucho más razonable imaginar una sociedad en la que millones de personas trabajen diariamente junto a sistemas de inteligencia artificial, en la que numerosas tareas administrativas, analíticas y cognitivas estén parcial o totalmente automatizadas, en la que determinadas profesiones reduzcan algunas de sus funciones mientras aparecen otras nuevas, en la que saber trabajar con IA se convierta en una competencia profesional básica, en la que la educación tenga que adaptarse y en la que distinguir entre información verdadera y contenido artificial sea mucho más difícil, pero habrá diferencias enormes entre países, sectores y personas. No todos vivirán la misma revolución. Eso es algo que parece evidente. La inteligencia artificial representa probablemente uno de los mayores desafíos intelectuales de nuestro tiempo. No porque sepamos con certeza que vaya a destruir millones de empleos, ni porque sepamos que vaya a crear una utopía, ni porque podamos predecir cuándo aparecerá una inteligencia artificial equivalente a la humana. No sabemos esas cosas. Lo que sí sabemos es que estamos construyendo sistemas capaces de realizar una cantidad creciente de tareas que hasta hace muy poco considerábamos exclusivamente humanas. Y eso nos obliga a reconsiderar nuestra propia definición de inteligencia. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.900 vídeos. Muchas gracias a todos y hasta siempre.